por la Sociedad Mexicana de Salud Pública en apoyo a la campaña nacional para la eliminación de la hepatitis C en México para el 2030. Antes de iniciar, le pido a todos nuestros invitados de los medios de comunicación que por favor nos ayuden manteniendo apagadas sus cámaras y sus micrófonos. Al final de la sesión habrá una ronda de preguntas y respuestas para aclarar las dudas que puedan tener sobre el tema. Y me permito aprovechar para presentarles a la gente que nos acompaña el día de hoy en el panel. En primer lugar, tendremos al doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Nos acompaña también el doctor Carlos Antonio Cabrera May, director ejecutivo de la Fundación VAI AC e integrante del Comité Estatal para la Prevención y el Control del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en Yucatán. Y también nos acompaña el día de hoy el doctor Darwin Torres Erazo, infectólogo adscrito a la Unidad de Infectología y Vigilancia Epidemiológica del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenos días. Para iniciar nuestra plática, quiero platicarles un poco más acerca del doctor Jesús Felipe González Roldán. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, así como en Gestión Hospitalaria de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Es especialista en salud pública, certificado por el Consejo Nacional de Salud Pública, y a lo largo de su carrera se ha desempeñado, entre otros cargos, como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE por sus siglas, como director general de Epidemiología en la Secretaría de Salud, así como director de Control Sanitario de la Publicidad en la Secretaría de Regulación de Fomento Sanitario, que hoy se conoce como COFEPRIS. Doctor González, muchas gracias por acompañarnos y adelante con su presentación. Antes que nada, muy buenos días a todas y todos. Voy a compartirles lo que es la presentación. Y bueno, sobre todo agradecerles su presencia porque ustedes son actores importantes para poder coadyuvar con nosotros en divulgar la importancia de la detección y atención oportuna en personas con el virus de la hepatitis C, sobre todo ahora en el sureste de México. Señalarles que gracias a las transiciones tecnológicas, demográficas y sobre todo a la aparición de las vacunas y a la aparición de los medicamentos, sobre todo los antibióticos, pues la esperanza de vida de lo que fue en el siglo XX se duplicó, pasó de 32 años a 75 años que actualmente tenemos en nuestro país. Señalar que es claro que tenemos retos importantes en materia de salud pública, pero que hay determinantes sociales en términos de la salud que nos hacen que a través de lo que serían los procesos de educación, de empleo, de vivienda, de cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, podamos tener o estadios de bienestar o estadios de no bienestar como tal, y por ende todos estos factores están teniendo repercusión e importancia en lo que sería la parte de lo que es el proceso de salud y enfermedad. Que de estas transiciones, la demográfica, la de riesgos, la tecnológica, la epidemiológica, es importante que lo conozcamos. Un ejemplo claro es la demográfica. Hace 70 años, el 70% de la población de México se ubicaba en un ámbito rural. Actualmente, el 80% de la población está en ciudades y eso conlleva ya también un reto en términos de materia de salud. También hay una transición de riesgos. Estamos pasando de lo que sería una parte donde las enfermedades crónicas no transmisibles son más claras en causa de morbimortalidad que las enfermedades transmisibles, aunque hoy el COVID nos pone en la alerta de cómo las enfermedades transmisibles pueden reemerger, y también esa transición tecnológica que nos permite pues tener para un padecimiento en muy poco tiempo la vacuna como tal, y eso también hay que resaltarlo. Vean ustedes cómo aquí hace 30 años, pues al final no aparecían lo que serían ya algunas de las enfermedades crónicas como las primeras causas de morbimortalidad. Teníamos las infecciones de tipo gastrointestinal o las infecciones de tipo respiratorio, y hoy al final lo que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los padecimientos renales, los tumores, es lo que llama la atención. Y dentro de estos tumores, vean ustedes el crecimiento que ha habido en los últimos 40 años, cómo la diabetes se ha incrementado casi en un 300% en estos últimos 40 años, cómo las enfermedades cardiovasculares y los tumores
tienen esta parte, y como consecuencia también una caída de lo que son las enfermedades infecciosas y parasitarias. Hoy podríamos hablar que a nivel mundial 7 de cada 10 padecimientos están relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles. Y vean ustedes en esta gráfica cómo ya encontramos al cáncer de hígado presente de manera importante como tal. Y en el caso de nuestro país, pues también el 80%, es decir, tenemos 10 puntos porcentuales más que a nivel global, pero vean, el cáncer de hígado también tiene una importancia fundamental como esto. Cuando analizamos las principales causas de mortalidad en México, y estas son las cifras más recientes presentadas por el INEGI, pues vemos de manera clara cómo una enfermedad infecciosa como es el COVID y las enfermedades cardiovasculares, entre estas dos de cada 5 defunciones en nuestro país han sido durante el 2020 por enfermedades cardiovasculares y por el COVID-19. Pero ya encontramos a las enfermedades hepáticas que venían previo a estar el COVID presente en un cuarto lugar, que ocupan 1 de cada 20 defunciones en nuestro país, son las enfermedades hepáticas, y de ahí que les tengamos que prestar especial atención. Señalarles, y ya el doctor Darwin y Carlos hablarán más al respecto, pero yo nada más señalarles que la infección por el virus de la hepatitis C, sobre todo en sus inicios es asintomática, no presenta ningún síntoma, y que a medida que va avanzando la enfermedad, pues puede derivar en enfermedad hepatitis crónica, cirrosis, y también está asociada con cáncer hepatocelular primario. Señalar que esta enfermedad es un padecimiento tratable y curable siempre y cuando lo detectemos y lo diagnostiquemos en tiempo. Y ahí la importancia de los medios de comunicación en coadyuvar con todo el Sistema Nacional de Salud para incidir sobre todo en los grupos de riesgo, en hacerse la prueba diagnóstica, que es muy rápido, y sobre todo, si se sale positivo, acudir a los servicios de salud para que les den el tratamiento, que también es gratuito. En México hay más de 6 genotipos, el más frecuente, 3 de cada 4, es el genotipo 1V, ya nos los van a explicar más adelante. Y cuando vemos la historia natural de la enfermedad, pues pasa por una infección aguda por el virus de la hepatitis C, que puede durar hasta 1 año, y después de este año se convierte en una infección crónica, donde va a haber fibrosis a nivel hepático, que esta fibrosis puede ser de moderada a severa, pero que puede desencadenar en una cirrosis como tal, y que puede desencadenar también en un carcinoma hepatocelular, o puede generar también en una enfermedad extrahepática. Es decir, las complicaciones es importante que las tengamos en claro, porque estos padecimientos, cuando ya se diagnostican, pues realmente disminuyen mucho la calidad de vida de los pacientes, pero también son altamente mortales como tal. Ya hablábamos de las cifras, alrededor del 3% de la población ya tiene el virus de la hepatitis C. En México hemos visto una tendencia ascendente en los últimos 20 años. Casi hay 2,000 casos nuevos cada año, pero esto no es porque se presenten, sino porque tiene que haber una búsqueda intencionada de ella, y por eso tenemos que intensificar la búsqueda intencionada y apoyar este Plan Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C. Se estima que 2 de cada 100,000 habitantes en nuestro país van a tener, y tiene un costo aproximado de más de 160,000 pesos su tratamiento como tal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando hay una transfusión de sangre, sobre todo antes de si esa transfusión se llevó a cabo antes del año 2000, cuando hay un trasplante de órganos, cuando se utilizan drogas por vía intravenosa, cuando hay contacto con sangre de una persona infectada, cualquier tipo de punción accidental, el practicarse los tatuajes, los piercing, las perforaciones, la acupuntura también en el caso de manicure o podología, cuando los instrumentos no están esterilizados y pueden estar contaminados. También en el tema de la odontología, cuando el tratamiento de extracciones dentales, el equipo no cuenta con las condiciones de higiene adecuada. También cuando hay hemodiálisis, en el personal de salud por un piquete que sea accidental, que se pueda dar un médico o una enfermera en términos del manejo de algún paciente. Y también tenemos la transmisión vertical de una madre durante su embarazo al hijo cuando se da el nacimiento de este.
Y el contacto sexual, sobre todo cuando no hay protección durante el acto sexual y cuando hay múltiples parejas o relaciones de alto riesgo como tal. Desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública hemos emprendido una gran campaña de difusión sobre la hepatitis C, tratando de concientizar y avanzar en la búsqueda de pacientes que sean rápidamente diagnosticados y por ende reciban tratamiento y por ende se evite el riesgo de tener las complicaciones que hablaba de la cirrosis o del cáncer hepático como tal. También señalar de manera muy clara para nosotros que es aprovechar y mandar un mensaje de prevención y fomento de la salud. Tenemos algunas series de spots, anuncios en revista, la página de internet hepatitisc.mx, ustedes pueden consultar toda la información que se genere ahí. Tenemos esta campaña de... En México, las enfermedades del hígado, incluida la hepatitis C, son la cuarta causa de muerte. Si alguna vez has utilizado drogas intravenosas, es importante que te realices una prueba de hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad silenciosa y es curable si se detecta a tiempo. Realízate la prueba. Es gratuita. Sociedad Mexicana de Salud Pública. En México se estima que alrededor de 500,000 de cada 10 personas con hepatitis C no saben que la mayor relación sexual de 10 personas con hepatitis. Nos brincamos los spots de radio que ustedes están a su disposición, se encuentran en la página como tal para obviar. Y esta es parte de la campaña gráfica que traemos, donde se habla cuando hay transfusión sanguínea, cuando hay relaciones sexuales de riesgo sin protección, cuando se comparten objetos punzocortantes o la utilización de drogas intravenosas. Y para cada uno de estos temas hay material gráfico de manera específica como tal. ¿Qué reflexiones podemos dejar? Pues que es necesario que todos colaboremos, gobierno federal, gobiernos estatales, iniciativa privada, nosotros como sociedad civil, para buscar casos positivos a VHC, diagnosticarlos a tiempo y brindarles tratamiento que es gratuito, generar un registro nominal de pacientes con virus de hepatitis C, impulsar también un modelo jurisdiccional sanitario con análisis de presencia de grupos de riesgo, sobre todo trabajo en reclusorios, en centros de tatuajes o tatuadores, donde se les capacite y donde se apoye la actividad para que ésta sea realizada con un riesgo mínimo, la presencia de población en riesgo también y generar sobre todo la concientización del personal de salud y fomentar y propiciar investigación que genere evidencia. Hasta el momento no hay vacuna para el virus de la hepatitis C, sí la hay para el virus de la hepatitis A y de la hepatitis B, y por eso es importante esta gran cruzada que hemos emprendido y donde les pedimos nos puedan apoyar en la difusión del mensaje de prevención y sobre todo concientizar a la sociedad del sureste mexicano para que vaya, se realice una prueba diagnóstica y reciba el tratamiento adecuado si sale positivo a hepatitis C. Muchas gracias y los dejo con mis compañeros. Muchas gracias, doctor González. Interesante lo que nos cuenta. Creo que es necesario hacer énfasis sobre un dato que usted dio acerca de la detección de 2,000 casos nuevos cada año y justamente en la importancia de tener una búsqueda activa de estos nuevos casos, ya que de acuerdo a las cifras hay muchas personas que no saben hoy que padecen hepatitis C y pueden ser portadores del virus y representar un riesgo para los demás. A continuación les quiero presentar al doctor Carlos Antonio Cabrera May. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, con un internado de especialización en VIH en el prestigioso Crawford Research Center en Houston, Texas, y una estancia profesional en asuntos globales sobre VIH y SIDA en el International Institute of Health of Michigan de la Universidad Estatal. Miembro de la American Academy of HIV Medicine de los Estados Unidos de América. El doctor Cabrera es investigador principal de la Unidad de Atención Médica de Investigación en Salud en protocolos de investigación clínica en materia de prevención y tratamiento del VIH y otras enfermedades infecciosas. Además, es director ejecutivo de Fundación VAI-AC, organización cuya misión es empoderar a las personas y profesionales de la salud para responder ante el VIH, el SIDA, otras enfermedades infecciosas y el embarazo adolescente. Doctor Carlos Cabrera, adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias también a nuestros anfitriones, a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a mis colegas, al doctor Darwin Torres y desde luego al presidente de la sociedad y a todos ustedes, medios de comunicación que nos acompañan esta mañana
para darle la relevancia que tiene este tema tan importante como es la hepatitis C. Como saben, en México, desde el año pasado, tenemos el Programa Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C. Es un programa único en su tipo en nuestro país y es muy importante que, como mencionaba el presidente de la Sociedad Mexicana, podamos también hacer sinergia desde sociedad civil en todas las estrategias y esfuerzos que se lleven a cabo como parte de este programa nacional. En el caso de Fundación VIBE, somos una organización con sede en el estado de Yucatán, pero tenemos una presencia regional y nacional en temas de educación médica y en temas también de impacto en la atención del VIH y otras enfermedades infecciosas. Es una gráfica a nivel mundial de cómo se concentra la prevalencia en hepatitis C, es decir, el número estimado de personas que viven con hepatitis C en el mundo. Como podemos ver, en México se estima que hay aproximadamente 500,000 personas que viven con hepatitis C. Como mencionaba también el doctor, 7 de cada 10 personas, no, todavía de este grupo, muchos de ellos no saben que viven con hepatitis C. Me toca hablar sobre los factores de riesgo, entre ellos la transmisión, la convivencia con personas que viven con VIH-C o virus de la hepatitis C y las consecuencias que tiene en la persona esta infección. La infección puede ocurrir si se realizó una transfusión de sangre, plasma o factores de coagulación o trasplantes antes del año 2000, cuando pues estas pruebas no estaban estandarizadas en todos los bancos de sangre a nivel mundial, particularmente pues en nuestro país, ¿no? Es muy importante que tomemos en cuenta que es una transmisión, es decir, debe existir el contacto con sangre infectada para que pueda haber esta transmisión. Entre los factores también de riesgo que aplican son el compartir agujas, equipos o dispositivos para el consumo de drogas. Si se tienen accidentes con agujas o punzocortantes en la atención de personas en unidades de salud, esto tanto para el personal de salud que atiende a las personas, como también al personal sanitario y a los propios usuarios, usuarias que puedan tener un accidente. La infección por VIH también supone un riesgo porque el VIH puede transmitirse a través de fluidos, entre ellos la sangre, entonces puede existir algo que se llama coinfección. Si se usa material, equipo médico no estéril durante la hemodiálisis, si se tienen prácticas sexuales no protegidas y existe contacto con sangre, repito, puede existir a través del sexo anal o también si existe un periodo menstrual donde existe presencia de sangre, si este tipo de práctica es vaginal. Si se realizan perforaciones, tatuajes o delineado permanente de los ojos, labios o cejas con material sin esterilizar. Esto es muy importante ya que como el doctor nos mencionaba, pues los centros de tatuajes y de piercings son pues importantes centros en los cuales tenemos que prestar atención al momento de realizar las pruebas, al momento de hacer nuestro seguimiento epidemiológico y fomentar a todas las personas que se informen que tengan los permisos y las licencias sanitarias vigentes de estos establecimientos y que a su vez pues todos los materiales que se utilicen antes de practicar estas diferentes perforaciones, tatuajes, etcétera, pues sean sacados de las bolsas o de los, ¿cómo se llama?, empaquetados estériles. Eso es muy importante. También puede ocurrir si se realiza pedicure o manicure con objetos no esterilizados, pues desde luego existen innumerables estéticas a lo largo del país y pues es muy importante preguntarle a las personas encargadas de realizarnos estos procedimientos si los materiales han sido esterilizados previamente y también cuáles son las técnicas a través de las cuales se esterilizan, ya sea a través de un autoclave o a través de líquidos que puedan neutralizar al virus de la hepatitis C. También puede ocurrir si se comparten utensilios de higiene personal, como cepillos dentales, rastrillos o navajas para afeitar. Esto, desde luego, si existe la presencia de sangre infectada como principal detonante
o fluido que pueda transmitir este virus. Entonces, en resumen, todas estas prácticas y todas aquellas que incurran las personas y que donde tenga presencia la sangre con VIH, con hepatitis C. La única forma de saber si se tiene la infección por VHC es mediante una prueba de sangre. Contamos con pruebas rápidas, las cuales se realizan en pocos minutos con una gotita de sangre del dedo de la persona. Es una prueba muy parecida a la prueba de la glucosa o la prueba del VIH, que son estos cassettes que vemos aquí en la gráfica, y el resultado está listo en tan solo 15 minutos. Si la prueba es positiva, se deberá realizar una prueba confirmatoria. Posteriormente, pues desde luego la carga viral, entre otras pruebas para saber el estatus del paciente, de lo cual nos hablará mi colega el doctor Darwin Torres. En esta gráfica que vemos aquí con los cassettes de las pruebas rápidas que tenemos para poder detectar esta enfermedad, pues podemos ver cómo la T significa el test o lo que tiene que salir marcado para poder definir si el resultado es positivo. La C significa el control. La S es donde se coloca la sangre o el sample, es decir, la muestra. El control siempre debe de pintarse. No importa que la rayita sea una línea bastante nítida o bastante, eh, o no necesariamente tiene que pintar completamente. Lo importante es que exista. El control siempre debe salir para indicarnos que la prueba es una buena prueba, que la fecha de caducidad concuerda, que efectivamente los reactivos funcionan. Si el control se pinta y el test también, hablamos de una prueba positiva. Como podemos ver aquí, aquí es bastante tenue en relación a este que está bastante bien pintado, pero pues también esta atenuidad en el test y quiere decir que se encontraron esos anticuerpos contra la hepatitis C. Entonces, es un resultado reactivo. Si solo se pintara el control, que está aquí arriba, y no se pintara el test, es un resultado negativo. Y si solo saliera el test pintado, independientemente si es atenuado o fuerte, pero el control no se pinta, entonces decimos que es un resultado inválido. ¿Esto por qué? Porque como mencionamos, el control habla de ese control de calidad, valga la redundancia, para que la prueba sea una prueba válida y efectiva. El control siempre debe de salir pintado en las pruebas rápidas para que podamos hablar de que es una prueba válida. Si tienen dudas al respecto, con todo gusto las podemos responder al término de esta plática. Entre las consecuencias de no tratar la hepatitis C, pues como nos mencionaba también el doctor, la infección aguda puede llevar a esta infección crónica que puede desencadenar cirrosis descompensada y desde luego el carcinoma hepatocelular, que es cáncer. Algunas de las infecciones por hepatitis C se pueden curar, el sistema inmunológico puede básicamente eliminar a la infección, pero estas son muy pocas. Por eso la importancia de que las personas acudan a realizarse las pruebas pertinentes y de que conozcan que en nuestro país contamos con este programa nacional para la eliminación de la hepatitis C en coordinación con el gobierno federal y las diferentes secretarías de salud en los estados, la sociedad civil en su conjunto, iniciativa privada, etc. Entre las consecuencias sociales que puede tener la hepatitis C, pues desde luego están los estigmas. Entonces, como parte también de esta campaña, queremos pues informar a la sociedad de que es importante que la hepatitis C no se contagia por convivir de cerca con personas que tienen la infección. Como la propia definición indica, el contagio existe por un contacto directo con una persona. Por ejemplo, el COVID-19 se contagia, la influenza se contagia, pero no así la hepatitis C. La hepatitis C se transmite al ser básicamente su método de transmisión, la sangre. El apoyo familiar y comunitario es fundamental para que las personas se realicen una prueba de detección oportuna. Los spots que nos mencionaba también el doctor son muy importantes para poder socializar y viralizar esta información en todos los estratos de nuestra sociedad. Es importante también que las personas puedan realizarse una prueba de detección
que también es una acción de autocuidado en su salud. El conocer nuestro estatus serológico para la hepatitis C nos ayuda a todos, saber si hemos estado expuestos, saber si tenemos el virus y también saber que tenemos acceso gratuito al tratamiento en las 32 entidades federativas de nuestro país. La Fundación BAE es un aliado para la educación, la detección oportuna, el acompañamiento, la vinculación al tratamiento de todas aquellas personas que detectamos aquí en Yucatán y también en otras partes del país, particularmente en el sureste, y vincularlas a las áreas de tratamiento especializado, como son el Hospital Regional de Especialidad, en este caso, cuyo médico tratante es el doctor Darwin Torres, y también a través de la red estatal para la atención de hepatitis C, entre ellos a varios centros de salud y los capacites donde también se atienden a personas que viven con VIH. Hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Continuamos con esta importante charla. Muchas gracias, doctor Cabrera, por su aportación. Y creo que es muy importante recalcar justamente lo fácil que puede llegarse a transmitir este virus a través de actividades tan cotidianas como ir justamente a arreglarnos las uñas, los pies, por una falta de cuidado en la esterilización de los instrumentos que se utilizan. También actividades como los piercing y los tatuajes resultan que hoy en día son tan comunes, pues resulta que pueden, si no tenemos el cuidado suficiente, podríamos ser infectados, me parece que no es el término correcto el ser infectados, pero sí podríamos ser una vía por la cual se transmita este virus de hepatitis C que puede derivar en cáncer de hígado incluso. Para continuar y cerrar esta conferencia, invito al doctor Darwin Torres Erazo, quien es médico por la Universidad Central del Ecuador, en donde colabora con la Corporación Ecuatoriana de Biotecnología, auspiciados por the ARCH Project, del Harvard Institute for International Development and University of Boston. Cuenta con un posgrado de medicina interna con mención honorífica por parte de la Universidad La Salle y tiene su especialidad en infectología de adultos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del Departamento de Infectología del Hospital General de México y posteriormente fue becario del Programa de Excelencia Clínica en la Atención de Pacientes Infectados por VIH del Hospital Universitario 12 de Octubre y del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid. El doctor Torres se desempeñó como secretario de la Asociación Médica Mexicana de VIH. Doctor Torres, por favor. Buenos días, gracias. Voy a poner la presentación para que podamos verlo. Gracias a la Sociedad Médica, la Sociedad Mexicana de Salud Pública por esta invitación y a todos aquellos que están interesados en este tema que definitivamente es muy importante y que se ha convertido en un dato de interés nacional por el hecho de que ahora tenemos la posibilidad de curar una enfermedad viral y desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, pocas veces hemos tenido la posibilidad de curar enfermedades de manera definitiva. Yo voy a abordar cuáles son los datos epidemiológicos y quisiera con esta diapositiva resumir un poco cómo está distribuida la hepatitis C en México de acuerdo a las publicaciones que se han revisado en años anteriores. Y de esta diapositiva yo quisiera resaltar algo que tiene importancia con respecto a la población que tiene virus detectable en la sangre, que básicamente con la información que se cuenta en la actualidad son más de 500,000. Y aunque anteriormente eran de importancia los genotipos, gracias a la posibilidad de tener ahora tratamientos que son pangenotípicos, es decir, que sirven para todos estos genotipos, prácticamente el abordaje y el tratamiento de la hepatitis C se ha simplificado y hoy lo que nos interesa es identificar dónde están esos pacientes virémicos, que son los que tienen virus en la sangre y que de alguna manera son los candidatos para recibir este tipo de tratamientos. ¿Qué está sucediendo en el sureste? Eso es algo que definitivamente necesitamos conocer, al igual que tenemos los datos epidemiológicos en el norte, donde probablemente el número de pacientes es mucho mayor por la cercanía con Estados Unidos, la práctica de ciertos factores de riesgo.
pero el sureste definitivamente es una zona de mucho interés porque hay varios estados involucrados y en donde la identificación de los pacientes todavía necesita buscarse de manera intencionada. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, tenemos a los estados que conforman el sureste mexicano. Tenemos aquí a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, está Tabasco, Chiapas, Veracruz, tenemos Oaxaca y una parte de Guerrero también. Y toda esta franja definitivamente es la que ha representado quizá una de las necesidades más importantes para la identificación de pacientes que viven con hepatitis C. Aquí ustedes del lado derecho pueden ver el reporte del boletín epidemiológico donde tenemos los casos acumulados hasta el 2020 por cada uno de los estados que acabo de mencionar en el sureste. E interesantemente lo que llama la atención es que Veracruz para el 2020 tenía el mayor número de casos identificados. Y hay incluso algunos municipios que son más prevalentes en Veracruz y que definitivamente son el foco de atención. No obstante, en todo el sureste, particularmente en nuestro estado, en Yucatán, se están haciendo los esfuerzos para identificar más pacientes que sean candidatos a tratamiento y que puedan ser incorporados a estas terapias. Y definitivamente también estados vecinos como Quintana Roo y Campeche están haciendo lo propio para incorporar a ese grupo de pacientes al tratamiento para hepatitis C. Tal vez ustedes vayan a pensar que estamos repitiendo el mensaje, pero lo que queremos es dejar de manera contundente cuáles son aquellos grupos vulnerables en los cuales es necesario identificar el virus de hepatitis C para que podamos pensar en ellos. Sí es cierto que hay modelos de microeliminación y probablemente ustedes han escuchado el trabajo que hay que hacer en personas que usan drogas intravenosas, también aquel que hay que hacer en las prisiones, pero sin duda alguna el gran grupo de personas que deben ser identificadas está en la población general. ¿Y cómo identificar a las personas en esa población general? Aquellos grupos vulnerables son a través de los factores de riesgo. Y ya lo mencionaron mis compañeros, los factores de riesgo están bien conocidos o establecidos como los que acabamos de mencionar, pero también es importante pensar intencionadamente en ciertas poblaciones como por ejemplo las personas que están en hemodiálisis y que están bajo esos procedimientos, aquellos que han recibido transfusiones sanguíneas, aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales y que tienen prácticas sexuales de riesgo, sean relaciones con hombres o sean relaciones con mujeres, en donde existe un factor que favorece la posibilidad de adquirir hepatitis C. Ya lo mencionó también el doctor Cabrera, es importante pensar en la coinfección. En aquellas personas que viven con VIH es mandatorio hacer tamizaje de hepatitis C y es importante también hacer tamizaje de hepatitis B y a su vez en todas aquellas personas que se identifican con estas otras enfermedades también debemos pensar en las anteriores. Por lo tanto, el tamizaje en búsqueda de estas infecciones pues es parte de ese protocolo de evaluación. Ya lo mencionaba hace un momento también el doctor Fernando, el piercing, que es una práctica muy habitual, es un factor de riesgo que debemos tenerlo en cuenta. Los tatuajes, ya se mencionó como uno de los factores de riesgo más importantes que se están teniendo en cuenta. Y algunas prácticas como por ejemplo el compartir ciertos dispositivos de cuidado personal como las rasuradoras o incluso los cepillos de dientes. Dicen que por más amor que tengamos entre las parejas, definitivamente no hay que compartir el cepillo de dientes, sobre todo porque recuerden ustedes que la exposición a las encías sangrantes favorece que haya una posibilidad de contagio. Hay grupos vulnerables, como por ejemplo el de las mujeres embarazadas, y esta fotografía me gusta mucho porque identifica a una mujer que está embarazada, pero que además tiene un factor de riesgo en su tatuaje. Y estos niños que nacen de madres infectadas con hepatitis C también son el grupo que necesitamos identificar.
Finalmente, también ya se mencionó que los trabajadores de la salud son un grupo muy importante en quienes tenemos que buscar de manera intencionada médicos y enfermeras que se exponen mediante procedimientos con los pacientes que tienen hepatitis C y que pueden sufrir accidentes durante los procesos de atención. ¿Cuáles son entonces los retos que tenemos para la eliminación del virus de hepatitis C? Definitivamente la Organización Mundial de la Salud en 2015 planteó un objetivo que tenía el propósito de alcanzar en el 2030 la eliminación del virus de hepatitis C. ¿Cómo se propuso la Organización Mundial de la Salud hacer esto? Reducir el 90% de las infecciones nuevas, y eso básicamente se hace con el tamizaje y la identificación de más pacientes. Esto con el propósito de reducir también la mortalidad. Hace un momento ustedes vieron que el mensaje fue exactamente el mismo, que es identificar para evitar la muerte por complicaciones relacionadas al virus de hepatitis C. Y eso es importante porque en la actualidad tenemos tratamiento que cura de manera definitiva a los pacientes. Y este propósito que tiene la Organización Mundial de la Salud definitivamente busca aumentar el diagnóstico hasta en un 90%. El objetivo para el 2030 es que nosotros podamos incrementar este número de pacientes diagnosticados para que también podamos tener un número cada vez mayor de pacientes involucrados en el tratamiento y que puedan curarse de manera definitiva. Entonces, tenemos todavía un desafío muy importante en cuanto a la búsqueda de la eliminación para hepatitis C, y sin duda alguna hay que seguir trabajando en eso. Pero, ¿cuál es el reto? El reto sigue siendo el diagnóstico. Debemos pensar en hepatitis C, debemos buscar esos pacientes con el propósito de identificarlos y hacer que cada vez más pacientes puedan ser incorporados a este grupo de tratamiento en diferentes partes. Ya se mencionó también que tenemos diversos lugares y herramientas que nos dan la posibilidad de hacer pruebas de tamizaje para identificar a los pacientes y comprobar si en verdad son ese grupo de virémicos que nosotros pensamos que, de acuerdo a la estadística nacional, están en nuestro país y que sin duda alguna son los candidatos a recibir el tratamiento. ¿Cómo lograr entonces esta eliminación? ¿Cómo alcanzar este objetivo que nosotros estamos buscando también en México, al igual que la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo? Es simplificar un poco el camino que los pacientes siguen. Desde el punto de vista epidemiológico, es importante tamizar a los pacientes, evaluar más pacientes, tener en mente estos factores de riesgo, estos grupos vulnerables, para que podamos pensar en hepatitis C, busquemos intencionadamente hepatitis C, comuniquemos a nuestros amigos, vecinos, familiares, etcétera, que si hay un factor de riesgo, hazte la prueba. Las pruebas son gratuitas, están disponibles en muchos sitios de atención pública, y eso nos da la posibilidad de identificar a los verdaderos virémicos. Entonces, una vez que identificamos la existencia del virus en la sangre, entonces se pueden referir a los centros de tratamiento, y en ese lugar prácticamente los médicos que están ofreciendo el diagnóstico complementario y el tratamiento les pueden ofrecer a los pacientes una terapia que es definitiva, que le va a dar la posibilidad a cada individuo que recibe el tratamiento de tener una posibilidad en el 99.9% de curarse de la hepatitis C. En el caso de muchos estados y particularmente de nuestro hospital, hemos nosotros tratado 11 pacientes aquí en Yucatán, 4 monoinfectados, 7 de ellos coinfectados con VIH, y todos han terminado el tratamiento cuyo resultado ha sido la cura definitiva. Con esto termino mi presentación y estoy abierto a cualquier duda o inquietud.